Mi nombre es Marta Condo Rodríguez. Estoy en un punto muy hermoso de nuestra tierra ecuatoriana que es Guayaquil. Soy psicoterapeuta, naturópata, practitioner, registrada en el Centro Bach y también docente del nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Agradezco a María Carmen Gallegos, que preside la Asociación de Terapeutas Naturales de España, a María Elena Núñez, nuestra instructora y representante de Latinoamérica, gran ser humano con gran calidez y calidad. Gracias por la oportunidad de poder acompañar en este momento a esta comunidad tan linda que está reunida. El tema que vamos a hablar hoy día es el duelo y las flores de Bach como acompañantes en este proceso. ¿A qué llamamos duelo? Muchas veces pensamos que el duelo solamente es porque un ser querido ha partido, pero el duelo tiene muchas aristas. Comenzamos por un ser que partió, por un matrimonio de 30 años que termina con un divorcio, por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un empleo, porque sufrió la persona un accidente y de pronto perdió su pierna, su brazo. El duelo tiene muchas ramas, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo, sobre la pérdida de un ser querido, cómo llevarlo y cómo encaminarlo junto con las flores de Bach. El punto de partida entre entender y comprender la muerte comienza aceptando que es el proceso de la vida. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes mi experiencia personal en las facetas que tuve que trabajar con las flores de Bach. ¿El duelo cuándo empieza? El duelo empieza cuando en la familia hemos recibido una noticia. Ese ser que era muy fuerte, muy emprendedor y muy trabajador, de repente le diagnostican una enfermedad. ¿Qué es lo que pasó en mi familia? Mi madre, siendo una mujer muy fuerte, muy trabajadora, muy servicial, fue diagnosticada con demencia senil. Al principio fue muy fuerte para todos la noticia, pero los papeles se invirtieron. El geriatra, un excelente médico y ser humano, me dijo, va a convertirse en una niña y van a tener que todos trabajar en casa. Ahí comenzó el primer impacto de ese duelo que a futuro se iba a venir. El diagnóstico del doctor nos dio muchas luces para poder guiar a mi madre. No era un momento fácil para todos y había mucha confusión. Y en ese proceso las flores de Bach me ayudaron personalmente mucho. No los doy los nombres de este rato porque vamos a hablar específicamente del duelo, pero como acompañamiento para ese antes fue grande porque nos ayudó muchísimo. Inclusive en las flores que preparé a mi mamá les ponía ahí mamita feliz. Y el doctor me dijo algo que me asombró. Me dijo, tu madre va a comenzar a ser esa niña, así que los papeles más adelante se van a cambiar. No le des nada, no la tengas dormida. Tenlo con lo que yo te envío y pon lo que tú quieras más ayudarle, pero disfrútala. Y eso hice. La medicina homeopática es maravillosa y con ese tratamiento estuvo, con las flores de Bach de cajón, con la medicina ortomolecular y con la atención de este geriatra muy generoso y amoroso con ella, que cada vez que iba le hacía sesión de fotos porque se besaban, se abrazaban y le decía que era su novia. Pero el día llegó cuando él me dijo, van a pasar muchas cosas diferentes. Y así fue. Un día mi madre me dijo, mamá. Así que ahí comenzaba ese gran cambio en la vida de nosotros. Y así fue como íbamos viviendo día a día esos cambios. Y me dijo, prepárate porque se va a olvidar en algún momento de comer, de deglutir. Es parte de su proceso, pero hay que darle calidad de vida. Así que como se volvió una niña y ya no me decía que no a las salidas porque no le gustaba salir, aprovechamos a llevarla a muchas partes, a pasear, a comer. Se tomaba su sangría, su mojito, y era una niña muy feliz que siempre veía a su mamá
que era yo ahora su mamá. Las Flores nos ayudó muchísimo en esa transición, muy amorosamente. Pasó el tiempo y es como el doctor dijo, y en el mes de febrero del año pasado tuvo una crisis que estuvo en cama en los meses más difíciles, que ustedes saben cómo fue el 2020. Así que fue un corre-corre muy grande, porque justamente la crisis de su enfermedad coincidió con esos meses difíciles y fueron 3 meses muy arduos, donde hicimos la clínica en casa, porque ella en días antes, años antes, me había dicho que no quería estar nunca en un hospital. Entonces hice lo que ella quiso como única hija. Yo me desperté y la vi. Desde que nací, mis hijos también se vinieron al mundo y la vieron. Así que lo que queríamos que ella sea feliz. Y así fue. El médico, la enfermera, la persona que me ayudaba y que hasta ahora nos ayuda. Y se formó la clínica en casa y así la tuvimos. Y llegó el momento cuando siempre le decía yo todos los días cuando le dábamos la medicina y ya no podía comer, sino todo era vía oral, porque ya no podía masticar. Y yo le decía, vamos mamita, tienes que ser fuerte, vamos a seguir, vamos adelante, a seguir adelante. Fue una noche muy difícil, muy, pero muy difícil. Rescate estuvo ahí presente en ella, en mí y en los míos, y amaneció. Nos vimos y lloró mucho al verme. Y entendí que ya no podía ser egoísta. Así que decidí ya en el amanecer y ya en la mañana hablar y conversar con ella. Cuando no me podía, ella no me podía responder, pero con los ojos sí, porque los ojos son como hablar desde el alma y desde el corazón. Le dije que ya podía volar, que la dejaba libre, que podía alzar sus alas y recorrer muy lejos y encontrarse con su papito y con su mamita. Pues ese día me hizo caso. Ella estaba esperando solamente eso y se marchó. Mes difícil, no se podía despedir como tenía que hacerse. Muy difícil. Partió y no podía aceptarlo. Y vamos a ver esas fases que viene el duelo y que comprende todas esas etapas en que uno va viviendo. Y viene a mi mente lo que un día una paciente terapeuta me dijo. En todo este tiempo de pandemia estuve sosteniendo a muchas familias, a terapeutas, amigos, a familia. Y ahora yo estaba vulnerable. Ahora yo tenía que permitir que me sostenga y alguien me dijo, pero no nos podemos dar el permiso de ser frágiles porque nosotros ayudamos. Y yo le dije, no, es al contrario, nos podemos permitir y sentir, porque estando al otro lado podemos ser acompañamiento de las personas que sufren. En mis 20 años de experiencia con el ser humano, he podido trabajar con el mejor vivir, pero también con el mejor morir. Me ha tocado atender a muchas personas en etapas finales y estar ahí con ellos, sosteniendo su mano. Según yo, me iba a preparar para poder hacerlo con mi madre, pero no existe la preparación. Tal vez con otras personas uno lo puede hacer, uno se prepara, pero cuando es alguien que viene dentro de uno y que estuvo en ella, es muy difícil. Así que sí, me permití ser vulnerable, me permití llorar, ser frágil y me permití quebrarme. Porque sí, mi corazón se rompió. Y ahora hablaremos de esas 5 fases que gracias a las flores pudieron acompañarme en este camino de sanación. Ya Sigmund Freud había hablado de las etapas del duelo, pero la psiquiatra muy reconocida, Elizabeth Kubler-Ross, hizo un estudio profundo del ser humano desde el abordamiento del duelo, ese proceso de antes y ese proceso de después. Y qué importante esas fases, que no se las cumple
como está ahí, porque cada ser humano es único y irrepetible. Puede ser que las fases se demoran un poquito más, puede ser que se toma un poco más de tiempo. No hay un orden, porque, vuelvo a decir, solo el que sufre sabe cómo sufre. Vamos cuando comienza la crisis, cuando hay la transición, cuando ese ser amado parte, que llamamos muerte, pero que ahora ya comprendí que es una partida, que es una transición y que es volver a nacer, porque allá en ese mundo maravilloso, cielo maravilloso, se vuelve a nacer. Allá no hay enfermedad, no hay dolor. Uno queda aquí con un sufrimiento porque no podemos tocar a la persona, no podemos abrazarla, pero sí podemos cerrar los ojos y recordar los momentos vividos con ella. Pero viene esa primera etapa que es la crisis. Se va, se marcha. ¿Cómo queda uno? Con el corazón destrozado, con el corazón roto. ¿Y ustedes creen que como profesionales en el área de flores de Bach podemos sentarnos a preparar una fórmula personalizada? No se puede. ¿Qué es lo que yo utilicé? Y en este caso mi familia me dio fue rescate. Porque esta fórmula para la emergencia es la que tenía que tomar, porque no concebía que se haya ido, no concebía la pérdida y preguntaba por qué le dije que ya podía volar y no podía entender nada. Entonces, en ese caso, mis hijos estuvieron ahí apoyándome junto a mi esposo, pero no hay consuelo porque justamente es el shock, justamente es la crisis, justamente es ese trauma. Estamos en esa etapa de la negación, en la etapa donde uno no quiere saber de nadie, donde uno se aísla, queda uno en su dormitorio, apaga el celular, no quiere llamadas, no quiere que a uno le den el pésame, no quiere que la familia le hable, no quiere nada. Uno queda totalmente devastada, al desborde. Ya había estado con rescate por algunos días y necesitaba el acompañamiento de las flores. Me tomé ahí mi tiempo para sentarme y buscar las flores porque mi hija estaba recién con su niñito dada a luz. Mis hijos me necesitaban y yo decía, ¿qué puedo hacer si ellos me necesitan y no estoy bien? Tratando de hacer un esfuerzo, sí, me hice esa fórmula, ahí sí, personalizada. Utilicé Sweet and Chestnut porque estaba desbordada y no podía soportarlo, no podía soportarlo. Puse Estrella de Belén porque el shock era muy fuerte por todo lo que habíamos pasado. Puse With Chestnut porque los pensamientos estaban y no me dejaban parar. Puse Él porque me desbordé en responsabilidades. Pensé, tengo mis hijos, tengo mi nieto, tengo mis perritos, tengo que trabajar y no puedo hacer nada. Entonces me angustié. Y trabajé solamente con esas flores porque eran las que en ese momento necesitaba para poder seguir avanzando en las siguientes fases. Viene la siguiente etapa, que es la etapa del enojo, de la ira. Uno se hace muchas preguntas en esta etapa. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a ella? ¿Por qué Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y uno hace muchas, pero muchas cuestiones, muchas preguntas y muchos reclamos. Y vienen días muy pesados, donde viene el llanto profundo, donde viene el cuestionamiento, donde viene esa parte donde uno dice, ¿por qué? Había que preparar el siguiente frasco y pudimos trabajar haciendo un camino hacia adentro que no era fácil. Trabajar con Oli, desde la ira, el enojo, trabajar desde un willow, ese resentimiento, ¿por qué a mí?
soy su única hija, me deja sola, me quedo huérfana. Sí, viene ese witchnut otra vez de los pensamientos repetitivos que uno no le dejan dormir y que está ahí, dale y dale. Y sigo con un Suenanchesnut desbordada en la desesperación y en la tristeza, porque ese Suenanchesnut es ese, ¿no? Cuando uno llega al abismo y ya no puede más. Así que esa fue mi siguiente fórmula. Siguiendo en este camino floral y de las fases del duelo, venimos a otra etapa, que es la etapa de ya podríamos llamarle la depresión, viene la culpa. ¿Por qué? Porque vienen las preguntas, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho esto? Que viene en la cabeza a uno darle a millón de pensar. ¿Y si lo hubiera internado? ¿Y por qué la dejé en casa? Y después recordaba las palabras de mi mamá, quiero estar en casa, rodeada con mis seres queridos. Y como les comenté hace un rato, llevé la clínica a casa y ahí tuvo todo. Pero siempre viene el cuestionamiento. Así que había que preparar nueva fórmula y lo hice con Pine, que trabaja desde el sentimiento de la culpa. Trabajé también desde el witchnut. Tenía que seguir trabajando con el witchnut porque los pensamientos repetitivos seguían y seguían y seguían. Y en esa parte de la tristeza también ya llegó Gentian, una tristeza de origen conocido. Y ya estaba queriendo buscar salida y llegar en negociaciones con el grande, con Papá Dios, porque esa fase está ahí, de la negociación. Porque uno llega después a la siguiente fase que les voy a explicar, que es la tristeza, donde uno hace una negociación y dice, a ver, queremos cambiar. Y en la tristeza viene la melancolía y vienen los recuerdos. Ya comencé a hablar con más personas, aparecieron ángeles en mi vida hermosos, prendí ya mi celular, comencé a aceptar las llamadas de personas que me querían y me quieren mucho y estaban muy pendientes de mí. Y ya era muy importante no ser yo que me haga las fórmulas, porque uno no puede ser objetiva y decir, o sea, a la persona que también quieres mucho y sabe de flores, necesito que me ayudes. Y qué bonito es reconocerlo, qué bonito es ser vulnerable y sentarnos con la otra persona y decir, estoy atravesando por esto. Y una de las cosas que en esta fase hice, que es una fase bastante más larga que las otras, que a mí particularmente me pasó, fue que cuando llegué con la profesional en esta área, colega en esta área, no había hecho la despedida con mi mamá como hubiera querido. Porque sí es verdad que le dije, puedes volar, hicimos algo muy bonito, hablamos todo, les cantamos, hicimos cosas muy lindas. La despedida de ir hasta el lugar no se pudo hacer porque no se podía y solamente mi esposo y mi hijo pudo acompañar. Pude trabajar en terapia esa despedida para poder cerrar ese ciclo y pude ya no ser parte de mi fórmula, sino que alguien junto conmigo hagamos la fórmula. Y comenzamos a trabajar en eso, desde un walnut, desde esa flor para aceptar los cambios, desde un honeysuckle para trabajar con la nostalgia, con la tristeza, por los momentos tan vividos, recordándolos desde el amor. Ya si ustedes se dan cuenta en el camino, ya fui retirando Suenanchesnut porque ya no estaba desbordada. Ya no estaba con el witchnut, con los pensamientos repetitivos, porque ya toqué la puerta de alguien y le dije, ayúdame. Ya estaba aceptándolo desde mi cabeza, más mi corazón, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con walnut. Pero en este proceso de aceptación y de tristeza también fue la negociación con Dios, arrodillarme ante Él y decir perdón por tanto coraje, por tanto impotencia, tanta rabia.
y arrodillarme con él hasta ahora, pero ponerme de pie ante la vida y poder comenzar. Así que añadimos también un olive para un cansancio físico y mental que tenía, porque estaba ahí. Seguí con un él para las responsabilidades, porque tenía que seguir continuando. Tenía que acotar una flor más, que la flor clematis, porque uno se quiere ir con el que se fue. Eso pasa en esta etapa. Entonces la fórmula quedó con un walnut, quedó con un honeysuckle, quedó con un olive, quedó con un gentian para la tristeza de origen conocido y también con un clematis. Así que esa fue la fórmula para la tristeza que pudimos trabajar junto con mi amiga para esta fase de duelo. Viene la fase de aceptación, esa última fase, que ya les digo, no hay un orden, cada uno vive su propio proceso. Pero en esta fase de aceptación, donde durante todo este tiempo estuve tomando las siguientes fórmulas y que también busqué ayuda, fue muy importante reorganizarme y comenzar a darme cuenta que ya tenía que otra vez volver a lo que necesitaba, trabajar y a lo que me encanta hacer. Tenía que atender a mi familia también pasó por un proceso muy fuerte, especialmente uno de mis hijos, así que tenía que ayudarla a sostener. Yo enfermé, mi hija también, fue un proceso bastante duro, entonces ya yo necesitaba levantarme. Y ya en el proceso de aceptación, seguí con el olive, cansancio físico y mental, y el Horbin, porque estaba procrastinando. Siempre decía, ya voy a retomar agenda, pero lo que siempre digo a mis alumnos, no puedes dar lo que no tienes. Así que era necesario que tenía que hacer pausa para poder volver a calentar esa batería y poder seguir sirviendo a la comunidad como lo hago con mucho amor. Pero principalmente me necesitaba yo, no podía dar lo que no tenía. Así que trabajé con Horbin para no procrastinar y para poder tomar impulso. También ahora con Gorse, una falta de fe y esperanza, porque uno como que dice, ahora podré volver, las personas vienen hacia mí, me piden ayuda, lo podré hacer. Y sí, confiar que sí lo va a poder hacer, definitivamente. Seguí con el walnut, que era muy importante para poder aceptar la parte en que mi mamá no estaba y que todo cambió definitivamente. Y si ustedes se dan cuenta de las flores que comencé a la que estaba acá, fue un maravilloso camino floral hermoso, un camino de autosanación, un camino de aprendizaje, que muchas veces esta curva va así, baja, otra vez sube, otra vez baja, y es lo que me pasó durante todo este año, porque mi madre ya cumplió un año, un mes, y es lo que me pasó. En este proceso entre la aceptación y la tristeza, hubieron unas caídas, pero Dios es perfecto y escribe recto en líneas torcidas. Me ayudó a levantarme y, como siempre digo, muchos ángeles a mi alrededor. Así que aquí estoy retomando otra vez, trabajando como me encanta y honrando el nombre y el legado que dejó mi madre, que fue una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, y que siempre cuando estaba delicada de salud me decía, vamos, papito Dios es grande, vamos adelante. Y así tiene que ser. Y les voy a decir algo muy importante que viene, que es la silla vacía. Cuando uno completa estas etapas que no tiene orden, no tiene estructura, esto puede ser de muchas maneras, de muchos días, de muchas semanas o de muchos meses, cada uno sabe su ritmo. Pero viene la silla vacía, que son los momentos en que de repente te remueve el piso, que es el cumpleaños de ella, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Madre. Y no sé si ustedes, pero en casa tenemos la costumbre de tener puestos fijos. Y está la silla ahí. Así que cuando ya llegó la Navidad del año pasado, fue muy duro. Porque sí es verdad que pasamos en la casa de mi hija con mi nieto, que nos ha dado mucha luz a todos.
Lucas, maravillosamente llegado, y que llegó a conocer a su vieja abuelita, aunque sea pequeñito, tocaron sus manitos, pero cuando llegamos a casa la silla estaba vacía. Entonces volvimos a las flores y sí la usé por unos días, porque sí me desbordé un poco, así que sí tuve que tomarme un poquito de rescate ahí porque las emociones giraban muy fuerte. Pero otra vez en el camino, otra vez aquí, trabajando con mucho amor y muy agradecida por la oportunidad de poder compartir esto tan mío que yo le decía a muchas personas que sí quería compartirlo. Ahora en consulta me visitan muchas personas. Han perdido papá, mamá, esposo, familiares. Y cuando llegan y se sienten y me dicen, ¿cómo hago para superar esto? Lo primero que hago es abrazarlos y decirles, te comprendo. No estoy en tus zapatos, pero sé cómo es tu dolor y lo vamos a trabajar juntas. Gracias a Dios, un 24 de septiembre de 1886, Dios nos permite tener a este ser tan maravilloso que es el doctor Edward Bach, y nace en esa fecha. Con él nace un hombre, un médico, un hombre que llegó más allá de la medicina. Llegó a conocer las emociones del ser humano y cómo el alma, cómo el espíritu se puede quebrar ante una tristeza, ante una sorpresa, ante muchos acontecimientos que uno puede recibir. Y él es como crea en 1932 este gran sistema de 38 flores con 7 grupos emocionales. Y ustedes, queridos colegas que ya están trabajando con esto, están haciendo mucho beneficio en todo el planeta, en todo el mundo, ayudando. Yo doy gracias a la oportunidad de haber conocido este sistema para poder en estos 20 años trabajarlos primero conmigo, después como estudiante, ahora como docente, ahora con mis alumnos. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder estar en sus hogares conversando un poco sobre esta emoción particular mía. Y gracias al sistema del Dr. Bach por trabajar en cuerpo, mente y espíritu, porque sin lugar a duda, si tú sanas tus emociones del corazón, vas a sanar también tu cuerpo y tu mente. Es muy importante recordar, querida comunidad Bach, que las fórmulas definitivamente son personalizadas. Este camino personal que hice en el duelo, en la partida de mi mamá física, porque está aquí en nuestros corazones, lleva un camino definitivamente que necesita ser acompañado y nos toca acompañar a muchas personas. Pero sí es importante hacer esa historia floral que yo llamo así cuando hago la historia de mis pacientes, para saber las flores que va a necesitar en el camino y que definitivamente este sistema ayuda. Siempre en mi consultorio tengo muchas mariposas por la metamorfosis que sufre, que pasa para llegar a ser tan hermosa, estar pocos días y volar. Pero lo importante de este aprendizaje hermoso es que sabiendo hacer pausa y sabiendo hacer ese camino interior, puedes pronto volar, aceptar, sanar, perdonar y volver a ese camino tan importante y tan lindo que es el camino del servicio. Así que muchas gracias al sistema del Dr. Bach por sus 38 maravillosas flores, porque ustedes saben que se puede hacer millones de combinaciones, porque cada uno es único y irrepetible en la calidad, en la sencillez, en lo que Él nos enseñó y el legado que Él nos dejó. Tenemos que ser acompañantes porque cada paciente, cada cliente tiene que ser responsable, definitivamente.
y recordar que como profesionales también debemos tocar puertas para poder recibir ayuda. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande desde este punto del Ecuador que es Guayaquil.